Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desvelar una revelación verdaderamente asombrosa que involucra a dos de las personalidades más queridas y seguidas del momento, Mert y Afra. Sí, han escuchado bien y créanme, lo que vamos a compartir hoy es algo que no esperábamos y que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles de lo que han compartido, y honestamente es difícil de creer. Pero antes de sumergirnos en este fascinante relato, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de *** suscribirse *** y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones y se unirán a nuestra creciente comunidad de apasionados por las noticias y los misterios del mundo del entretenimiento. No querrán quedarse fuera de esto. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los corazones de sus fans tiene que ver con un intercambio de palabras, de confesiones, de algo que Mert y Afra compartieron que ha desatado una ola de asombro y admiración. Para quienes siguen de cerca la trayectoria de estos dos talentosos artistas, saben que su conexión ha sido siempre evidente, tanto en pantalla como fuera de ella. Se les ha visto juntos en innumerables ocasiones, compartiendo momentos que hasta ahora parecían normales, amistosos, profesionales. Pero lo que han revelado ahora va un paso más allá, se trata de una profundidad, una intimidad, una vulnerabilidad que pocos esperaban. Imaginen la escena. Dos estrellas acostumbradas a estar bajo los reflectores, a mantener una cierta imagen pública, deciden abrirse de una manera tan genuina, tan honesta, que las palabras mismas se convierten en una revelación. Lo que compartieron no fue un rumor, ni una suposición, ni una especulación de la prensa. Fue una comunicación directa, un mensaje que dejaron a su público, un vistazo a su mundo interior que nos permite entender mucho mejor la naturaleza de su relación. Y no se trata de un anuncio de compromiso, ni de un bebé en camino, aunque ambas cosas serían igualmente maravillosas. Se trata de algo más sutil, pero a la vez más impactante. Hablaron sobre sus miedos, sí, han compartido sus inseguridades más profundas. Imaginen a Mert, conocido por su fortaleza y carisma, confesando sus temores. Imaginen a Afra, deslumbrante y segura, revelando aspectos de su personalidad que la hacen aún más humana y cercana. La revelación asombrosa de Mert y Afra gira en torno a un momento de profunda conexión, donde se sinceraron sobre los desafíos que enfrentan en sus carreras y en sus vidas personales. Se han apoyado mutuamente de maneras que nosotros, como espectadores, solo podíamos intuir. Pero ahora ellos mismos nos han contado cómo ese apoyo se manifiesta, cómo se dan fuerza el uno al otro, cómo se celebran los triunfos y cómo se consuelan en los momentos difíciles. Afra, por ejemplo, compartió cómo Mert la ha ayudado a creer más en sí misma, a superar obstáculos que parecían insuperables. Y Mert, a su vez, habló de la inspiración que encuentra en la resiliencia y la determinación de Afra. Es un ciclo de energía positiva, de admiración mutua, de un compañerismo que trasciende lo profesional. Uno de los puntos clave de lo que compartieron fue la importancia de la autenticidad en un mundo donde la imagen a menudo prima sobre la verdad. Mert y Afra han demostrado que es posible ser exitoso sin sacrificar la propia esencia, sin dejar que la fama los defina de una manera superficial. Han hablado sobre la presión constante de mantener una imagen, y cómo, al apoyarse mutuamente, han logrado crear un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos, con sus imperfecciones y sus fortalezas. Han compartido anécdotas muy específicas que ilustran perfectamente este punto, momentos en los que uno ha estado ahí para el otro, ofreciendo palabras de aliento, un oído atento, o simplemente una presencia reconfortante. Lo que más nos ha impactado es la humildad con la que han abordado estos temas. No hay rastro de arrogancia, solo gratitud y una profunda apreciación por la conexión que comparten. Han sido muy claros al decir que esta relación, sea cual sea la etiqueta que se le quiera poner, es una fuente de fortaleza y felicidad para ambos. Y esto, amigos, es algo que todos podemos aprender. En un mundo que a menudo nos empuja a la competencia y al individualismo, ver a dos personas exitosas valorando tanto el apoyo mutuo y la conexión humana, es verdaderamente inspirador. Además, la forma en que lo compartieron fue muy estratégica. No fue un anuncio explosivo, sino una serie de declaraciones, entrevistas y publicaciones en redes sociales.
De poco a poco fueron tejiendo esta historia de apoyo y admiración. Esto ha permitido que sus seguidores procesen la información, que la digieran, y que realmente comprendan la magnitud de lo que están comunicando. No se trata solo de un bonito gesto, se trata de un ejemplo de cómo las relaciones sanas, sean de amistad, de amor o de cualquier otra índole, pueden potenciar a las personas y ayudarlas a alcanzar su máximo potencial. La revelación también ha puesto de manifiesto la importancia de tener un círculo de confianza, personas que te entienden, que te apoyan incondicionalmente y que te recuerdan quién eres cuando más lo necesitas. Mert y Afra han encontrado eso el uno en el otro y es palpable. Han hablado sobre cómo en momentos de duda o de crítica, la perspectiva del otro les ha servido como ancla. Han compartido que no se trata solo de palabras bonitas, sino de acciones concretas, de estar presentes, de escuchar activamente, de ofrecer soluciones cuando es posible y de simplemente ser un hombro en el que apoyarse. Y esto, mis queridos amigos, es lo que hace que esta noticia sea tan asombrosa. No es solo un cotilleo de celebridades, es una lección de vida. Es un recordatorio de que a pesar de todo el éxito y el glamour, todos tenemos nuestras batallas, nuestras inseguridades. Y lo que marca la diferencia es tener a alguien a nuestro lado que nos ayude a enfrentarlas. Mert y Afra nos han regalado esta perspectiva, y es un regalo invaluable. Han demostrado que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta hacia una conexión más profunda y auténtica. Han compartido que la admiración mutua, la empatía y el respeto son los pilares sobre los que construyen sus interacciones, y esto es algo que deberíamos aspirar a tener en nuestras propias vidas. Pensemos por un momento en la presión a la que están sometidos. Constantemente bajo escrutinio, sus vidas personales son tema de conversación pública. Y en medio de todo eso, ser capaces de cultivar una relación tan sólida, tan de apoyo mutuo, es un logro en sí mismo. Han elegido compartir esta faceta de su relación no para alimentar el drama, sino para inspirar, para mostrar que es posible mantener la humanidad y la conexión en medio de la vorágine de la fama. Han compartido que a pesar de los personajes que interpretan, a pesar de las presiones de la industria, su vínculo real es un refugio, un espacio donde pueden ser simplemente ellos mismos, sin máscaras, sin pretensiones. Y esa honestidad, esa transparencia, es lo que ha tocado tantas fibras sensibles entre sus fans. Así que en resumen, la revelación asombrosa de Mert y Afra no se trata de un único evento, sino de la profunda y conmovedora confesión de cómo se apoyan mutuamente, cómo se inspiran y cómo han encontrado en su conexión una fuente de fortaleza y autenticidad. Han compartido sus miedos, sus inseguridades, y la manera en que se han ayudado a superar los desafíos de sus carreras y vidas personales. Han demostrado que la vulnerabilidad es una virtud y que el apoyo mutuo es fundamental para el crecimiento personal y profesional. Han revelado la importancia de tener un círculo de confianza y la belleza de la autenticidad en un mundo a menudo superficial. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta revelación. Espero de todo corazón que este vídeo les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí me resultó investigarlo y presentarlo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta revelación de Mert y Afra? ¿Creen que la autenticidad y el apoyo mutuo son tan importantes como ellos sugieren? Déjenme sus comentarios abajo porque sus opiniones son oro para nosotros. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría ver más revelaciones, más historias interesantes, y mucho más, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces cuídense mucho.